Dios te bendiga y bienvenido al día número 284 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 25 al capítulo 28 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. El día de hoy vamos a estar terminando oficialmente el primer libro, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Así que vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él respondió: «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: «Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más». El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esa pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: «Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más». El amo dijo: «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: «Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta». Pero el amo le respondió: «Siervo perverso y perezoso.
Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad, de donde habrá llanto y rechinar de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿Y con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Mateo capítulo 26. Cuando Jesús terminó de hablar estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento,
Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre. Díganle: el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras, hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos.
Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días». Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: «Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: «¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto?». «¡Culpable!», gritaron. «¡Merece morir!». Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. «¡Profetízanos, Mesías! ¿Quién te golpeó esta vez?». Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo». Pero Pedro lo negó frente a todos. «No sé de qué hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: «Este hombre estaba con Jesús el de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. «Ni siquiera conozco al hombre», dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre». Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió llorando amargamente. Mateo capítulo 27. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano.
Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud, a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Y a la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino, se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con miel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla.
Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. «¡Pero mírate ahora!», le gritaban. «Dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. «Salvó a otros», se mofaban, «pero no puede salvarse a sí mismo. Con que el rey de Israel, no, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere». Pues dijo: «Soy el Hijo de Dios». Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: «Elí, Elí, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: «Espera, a ver si Elías viene a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse a la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: «Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio». Pilato les respondió: «Tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan». Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Mateo capítulo 28. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella.
Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo. «Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho». Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: «Ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas». Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos». Aleluya, así que hemos terminado de leer el libro de Mateo, donde hemos leído capítulo 25 al capítulo 28 y hemos leído varios capítulos donde hemos visto este proceso a la cruz y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento a través de Jesús, el Cristo, el Mesías. Y en el capítulo 25 vemos nosotros que Jesús continúa su discurso del Monte de los Olivos, usando 3 parábolas para enseñar sobre estar listos para su regreso y vivir con fidelidad. Vemos la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25, verso 1 al 13, donde 10 jóvenes esperan al novio. 5 prudentes llevan aceite para sus lámparas y 5 insensatas no. Tal como hoy en día tenemos, ¿verdad? Flashlights, linternas, pero volviendo al tiempo antiguo, se usaba aceite para poder prender una lámpara, una llama, ¿verdad? Y era de noche, estaba oscureciendo, era de noche y estaban esperando esas 5 vírgenes novias al novio que llegara. Y mientras ellas estaban esperando, 5 de ellas tenían suficiente aceite para el tiempo que fuera necesario a aquella espera. Y 5 ya tenían poco en su lámpara, pero no fueron sabias en ir y llenar sus lámparas. Y cuando el novio llega, solo las prudentes pueden entrar a la boda. Les dice: «Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». Debemos de mantener nosotros
nuestras lámparas encendidas, el aceite de la unción, de la presencia, del fuego del Espíritu Santo avivado en nuestras vidas, en nuestros corazones constantemente, hasta que Cristo venga y recoja a su iglesia. No podemos cabecear, no podemos ser imprudentes y pensar que podemos en nuestras fuerzas ser salvos. No, eso es solamente por medio del Espíritu Santo. De ahí vemos, ¿verdad?, la parábola de los talentos, del verso 14 al verso 30, donde un hombre reparte talentos, en referencia es dinero, a sus siervos antes de irse a un viaje. 2 los invierten y multiplican aquel dinero. Le dan una ganancia a este hombre, y uno de ellos lo esconde por miedo. Y vemos la respuesta de ese hombre. Les dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Dios nos va a pedir cuentas por cómo usamos los dones y oportunidades que nos dio. ¿Qué tú estás haciendo con aquello que Dios ha depositado, ha delegado bajo tu responsabilidad? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por miedo estás diciendo no puedo? Cuando aquel que te llamó es el que te va a capacitar. Aquel que ha abierto las puertas lo ha hecho porque Él se va a glorificar a través de tu vida. Esto no es por nuestras fuerzas. Esto es por medio del Espíritu Santo. Una vez más. Y vemos la tercera parábola del juicio final, del verso 31 al 46, donde Jesús se presenta como el rey que juzga a las naciones, separando ovejas y cabras. A las ovejas, que son los justos, les dice: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado desde la creación del mundo. Y a los injustos, que no mostraron compasión, los aparta a la izquierda. Amar y servir a los demás es evidencia de una fe verdadera. Aleluya. Y en el capítulo 26 vemos nosotros que los líderes religiosos conspiran para arrestar a Jesús. Una mujer unge a Jesús con un perfume costoso. Y vemos que como consecuencia o como resultado, algunos lo critican. Pero Jesús les responde: ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Ha ungido mi cuerpo para el entierro. Todo esto era cumplimiento. Todo esto era en preparación para lo que se avecinaba. Y vemos que Judas se ofrece a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Por tan bajo fue el valor de la vida de su rabí, de su maestro, de ese hombre con el cual había convivido por 3 años. Vemos nosotros que el corazón de Judas, a pesar de que había estado con Jesús, estaba lejos de Dios. Así que durante la última cena, Jesús vemos, ¿verdad?, que establece la Santa Comunión. Y les dice en el verso 26 del capítulo 26, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y vemos que Jesús anuncia una vez más su muerte redentora y la traición de Judas durante este momento. Ya en el Getsemaní, Jesús ora angustiado porque Jesús era Dios, pero Él era humano también. Se había Él encarnado. El Verbo había sido encarnado. Y Jesús padeció todas estas cosas en su humanidad también.
Y vemos que Jesús dice, clama al Padre en el verso 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esa copa. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos la humanidad de Jesús y su perfecta obediencia al Padre, independientemente de lo que él sabía y él entendía que se iba a sobrevenir. Y de ahí vemos que Judas lo traiciona con un beso. Jesús es arrestado y llevado ante el concilio. Pedro, tal como Jesús había indicado, lo niega 3 veces. Y al recordar las palabras de Jesús, llora amargamente. La fidelidad de Dios, vemos nosotros, que es evidente aún en los momentos más oscuros, donde Jesús se entrega voluntariamente por amor a nosotros. Y en el capítulo 27 vemos nosotros que Judas, lleno de remordimiento, devuelve el dinero y se quita la vida. El hijo de la perdición. Él se quita la vida, a diferencia de, o en contraste con Pedro, vemos que Pedro se arrepiente. Judas tiene remordimiento. Y desafortunadamente, Judas se quita la vida. Jesús podía haberlo perdonado. Dios lo hubiera perdonado. Pero vemos nosotros que Él se quita la vida en resultado, en consecuencia de todo esto. De ahí vemos que Jesús es llevado ante Pilato. Y la multitud grita, crucifícalo, en el verso 22. Y Pilato dice, ok, obviamente este no era un hombre de autoridad, pero todo esto estaba alineado para que la palabra se cumpliera y porque el propósito de Dios era mayor. Y Pilato se lava las manos intentando evadir su responsabilidad en todo esto. Y Jesús es llevado en lugar de Barrabás para ser golpeado, coronado con espinas y burlado como rey de los judíos. Así que es crucificado junto a 2 criminales. Pero vemos nosotros el corazón de Jesús y vemos nosotros el paralelo de esto en otros evangelios, tales como en Lucas, que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a mediodía cae la oscuridad sobre la tierra y Jesús clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos una de esas de las 7 palabras que Jesús habla a través de todo este proceso de su muerte y resurrección. Y de ahí entrega a él su espíritu. Y el velo del templo se rasga en 2. El acceso a Dios ha sido abierto a través de este acto, a través de este sacrificio, que Jesús, siendo justo, muere en lugar de los pecadores. Y es un sacrificio vivo por el cual hoy nosotros somos justificados. Y todo esto, nada de lo que sucedió ese día fue coincidencia. En Dios no hay coincidencias. No. Oyeron, en Roma se practicaba esto de crucifixiones. Pero vemos que específicamente en esta crucifixión hubo este gran movimiento, temblor, hubo esta gran oscuridad, hubo este gran temblor donde aún el velo del templo se partió, abriendo el acceso a Dios. Aquel velo había sido quitado
Y no hay ningún otro nombre por el cual nosotros podemos llegar al Padre más que por Jesús. De ahí vemos nosotros, ¿verdad?, que un centurión romano confiesa y dice, ese hombre realmente era el Hijo de Dios. Todo esto no era ninguna coincidencia, al punto que aún uno de los soldados que estaban siendo parte de esa crucifixión tiene que reconocer de que verdaderamente esto era fuera de lo normal. Eso tenía que ser, este hombre debía haber sido el Hijo de Dios verdaderamente, el Mesías, el Cristo, aquel hombre del cual tanto las profecías de los Mesías hablaban. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo coloca en un sepulcro nuevo. Los fariseos todavía intentando tener el control de la situación, piden a Pilato que por favor selle la tumba y pongan guardias. En la cruz, Jesús pagó el precio total por nuestros pecados. Su sacrificio abrió el camino a la salvación eterna, y no importa lo que los fariseos quisieron intentar hacer para ellos tener el control de la situación. Nadie puede ponerse en contra de Dios, de la verdad. En el capítulo 28 vemos nosotros el amanecer del domingo, donde María Magdalena y la otra María visitan la tumba y un ángel les dice, no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como Él lo dijo. Él se los dijo, ¿verdad? Y lo hemos venido leyendo a través de Mateo, donde Jesús empieza a decirle a los discípulos que Él iba a morir, pero iba a resucitar. Y Jesús se aparece a las mujeres que corren a anunciarlo a los discípulos. Las mujeres fueron las primeras, aparte de los ángeles, de anunciar las buenas nuevas. Fueron las primeras predicadoras del Nuevo Testamento. Y vemos nosotros que ellas van y corren y anuncian a los discípulos. Jesús se les aparece a las mujeres primero. Y ellas van y anuncian, son obedientes en ir a anunciar. Y algunos de los soldados vemos nosotros que son sobornados al ellos darle esa noticia a los fariseos, a los líderes religiosos de lo que había sucedido, y son sobornados para que ellos puedan mentir y ocultar la verdad de la resurrección. Qué terrible estar tan ciego espiritualmente, ser tan religioso al punto de no reconocer que verdaderamente ese hombre no era tan solamente un profeta, no era un revolucionario, no era una persona más. No era una persona que estaba fuera de tu control como un religioso, sino de que ese hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Mesías. Pero para ellos no dar su brazo a doblar, a torcer, cambiar la estructura de su religiosidad, ellos prefirieron vender una mentira y ser un obstáculo para que la verdad de Dios se estableciera, la libertad de Dios, el perdón de Dios se estableciera en los judíos, esos a los cuales se les había dado la promesa hace tantos años atrás de un Salvador, de un Mesías que vendría a libertarlos. Y finalmente vemos que Jesús se aparece a los discípulos en Galilea y les da la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, dice capítulo 28, verso 19 al 20. Y promete
Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aleluya. La resurrección de Cristo es la victoria. Somos llamados a compartir este mensaje, estas buenas nuevas de esperanza al mundo entero, para que todos puedan tener esa salvación y esa vida eterna. Aleluya, así que gracias porque has estado conectado hasta el final de este episodio. Sé que ha sido un episodio largo, pero es fueron unos capítulos muy edificadores, donde vemos nosotros todo lo que Jesús tuvo que pasar por amor a nosotros. Aleluya, así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.